Estamos en una serie de predicaciones que se llama El secreto para una fe resistente. ¿Cómo se llama? No, en la primera éramos menos y si escuchamos más. ¿Cómo se llama? Muy bien, vamos a orar entonces. Padre amado, gracias. Gracias por enseñarnos y gracias por traernos. Señor, solamente en tu casa puede ver uno de estos milagros. Solamente, Señor, al lado tuyo podemos aprender cómo se hacen las familias. Señor, cómo se educa al ser humano, cómo vive, cómo se crece, Señor, en la vida para ser como tú quieres que seamos, Señor. Y hoy te pedimos que hoy tú coloques en nuestro corazón, escribas, Espíritu Santo, en nuestras almas para poder tener la libertad que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, denle un aplauso y tome asiento. Muy bien. Si ya le dieron sus notas y espero que las tenga allí. Si no, levante sus manos o levante su mano aquel que no haya recibido su hoja de anotaciones y vamos a pedirle que las tenga allí. Y quiero llevarlo al principio bíblico. Estamos en una serie de predicaciones acerca de la fe resistente y hoy le hemos llamado a la predicación cómo construir en Jesús el segundo pilar. ¿Cuál es el segundo pilar? Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Así es que si usted ya tiene su hoja de notas, si no la tiene, vuelvo y digo, levante su mano. Tenemos en inglés y en español. Y quiero llevarlo a un cuadro que usted puede ver allí. Más bien quiero llevarlo al principio. Vamos a colocar el principio primero de esta predicación. Jesucristo, el principio es este, anótelo. Jesucristo es la base para tener una fe resistente al pecado. Jesucristo es la base, anótelo allí. Jesucristo es la base para tener una fe resistente a el pecado. Miren, son muchas las veces, en muchos de los casos que he visto, como varias personas pierden su fe precisamente por el pecado. Y quiero decirle algo esta mañana, que Jesús es la base para que usted pueda edificar y tener una fe resistente en contra del mismo pecado. Así es que si usted hoy está pasando por una situación donde quizás necesita dejar algo, quizás no haya tenido victoria, entonces hoy le voy a invitar a que coloque en este momento su atención en Jesús, que pueda pensar, que pueda entender que hoy puede tener libertad. Dele un aplauso al Señor por eso, ¿sí? Muy bien, quiero que vayamos a un cuadro que tenemos allí y usted lo tiene, es un cuadro que por una parte está en las fiestas bíblicas y por otra parte es una construcción y es un templo. Y este cuadro, si me acompañan los de media y si necesita compañía, puede pedirla, ¿sí? Al lado izquierdo usted tiene las fiestas bíblicas y eso coincide, esta predicación de hoy coincide con lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es lo que se llaman las fiestas bíblicas. Y yo quiero decirle que para ustedes los que son nuevos, ¿podemos abrir esta puerta? ¿Está bien si entra algún tipo de... Y allí también, vamos a abrir un momento, por favor. Que nada nos detenga porque está haciendo calor el día de hoy y tenemos casa llena. Abramos una parte y si John me ayudan a colocar todo en orden, lo agradezco. Muy bien. Y les decía, estamos en una serie de predicaciones que se llaman las fiestas solemnes. Y las fiestas solemnes son 7 fiestas. ¿Cuántas fiestas? 7 fiestas que enseñamos o que están escritas en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios. Y esas 7 fiestas son 7 enseñanzas importantes. Algunos de ustedes se han preguntado que por qué no hemos celebrado la Semana Santa como aparentemente lo celebra la tradición y como lo celebra el resto de muchas iglesias. Y la razón por la cual no hemos celebrado la Semana Santa de la manera que usted está acostumbrado es porque cuando Jesús estaba celebrando la Semana Santa, el Viernes Santo, el sábado y luego el domingo de resurrección, lo que en realidad Jesús estaba celebrando era las fiestas solemnes. Y usted quizás no lo sabe bien, pero esta es la gran enseñanza que nos dan las fiestas solemnes. Es decir, el día viernes estaba celebrando lo que se llama la Pascua. ¿Estaba celebrando qué? La Pascua. El día sábado estaba celebrando aquello que se llama los panes sin levadura. Y el día domingo estaba celebrando la fiesta de los primeros frutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando y es una mezcla para que conozcamos el verdadero valor de cada una de estas fiestas. Entonces, en la parte izquierda usted tiene el nombre de las fiestas bíblicas y la primera es la Pascua. Y quiero llevarlo a que escriba en la siguiente construcción. La siguiente construcción usted escriba algo como
En la Pascua Dios me da salvación. En la primera, en la Pascua Dios le da salvación. Y quiero que lo anote para que no se le olvide. En la Pascua nos habla de la salvación de nuestra vida, la salvación de lo que Dios hace con nosotros. Y ese es el significado. Por eso celebramos el viernes, aparentemente Viernes Santo, pero lo que Jesús estaba celebrando era la Pascua, el Passover. Y eso fue lo que se enseñó la semana pasada, enseñó de muy buena manera Juliana. Pero la siguiente fiesta se llama Panes sin Levadura. ¿Cómo se llama? Y en Panes sin Levadura Jesús me limpia del pecado. ¿Sí? Jesús me limpia del pecado. Es decir, hoy estamos en la segunda de las 7 fiestas bíblicas. ¿Sí? Y en Panes sin Levadura Jesús quita el poder del pecado del creyente, y eso es lo que le estamos enseñando. Ahora, ¿cómo pasó? La Biblia nos indica que, o nos dice en el libro de Éxodo, que que Dios nos pidió que celebráramos la Pascua, es decir, que ofrendáramos un cordero. Jesús es el cordero. Inmediatamente, el día después de esto, dijo, hagan panes sin levadura. Y esos panes sin levadura es lo que se llama la fiesta de panes sin levadura. Por eso es lo que nosotros estamos explicando. La siguiente fiesta se llama la resurrección, o la siguiente fiesta, que es los primeros frutos. Encontramos que Dios me da un poder sobrenatural. Me da un poder sobrenatural. Así es, colóquelo allí. Un poder sobrenatural. Y esa la celebraremos la próxima semana, el viernes. En la siguiente fiesta, que es Pentecostés, ¿cómo se llama? Celebramos que Dios nos da su Espíritu Santo. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes, están muy familiarizados con lo que se llama Pentecostés. Y lo que hace en Pentecostés Dios es darnos su Espíritu para podernos guiar. Y vamos a estar hablando de eso también cuando venga el momento de Pentecostés. Ahora, ustedes se preguntaron, pero pastor, ya pasó hace 2 o 3 días, pasaron estas fechas. Si ustedes vieron y viven al lado de personas que sean judías, ustedes se van a dar cuenta que ayer ellos estuvieron yendo a la sinagoga, porque a partir de la fiesta de la Pascua son 7 días hasta que se celebra los primeros frutos, ¿sí? En la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, Jesús me lleva con él, y eso es lo que se llama el arrebatamiento. ¿Cómo se llama? Anótelo allí. En la quinta fiesta, Jesús, el día del perdón, Jesús me justifica, nos limpia, nos justifica totalmente a nosotros. Y en esa justificación lo que hace es hacernos completamente santos y nos pasa por aquel gran fuego que se llama el día final, o el día del juicio final, ¿no? Y esa es la sexta fiesta en el día del perdón. Y en la última fiesta de tabernáculos me da vida en su reino. Entonces quiero que anote esos 7 conceptos. Me da vida en su reino. Quiero que sepa esto, y tal como lo vemos en el diagrama, la base para construir la vida es Jesucristo, nuestra vida. Y cada uno de estos 7 conceptos, 7 fiestas, son 7 pilares. Y Dios manda y nos dice que construyamos, que celebremos estas fiestas. Cada año la repitamos las 7 fiestas, y que la gente con su familia, los hijos lo sepan generación en generación. Y además la manera de hacer estas fiestas es muy sencilla. Muchas veces tienen simplemente pan, otras veces tenía que tener el cordero, otras veces simplemente tenía que afligir su corazón y hacer ayuno. Y esto lo vamos a ver a través que pasa el tiempo. Ahora quiero que vayamos a la segunda fiesta. Entonces hoy estamos en la segunda fiesta, y es el pan sin levadura. Entonces hoy vamos a hablar de por qué es tan importante la fiesta de los panes sin levadura y qué tiene que ver Jesús con eso. Entonces quiero llevarlo a una pregunta muy importante que es básica en la vida cristiana, y es: ¿cuál es la raíz de todos los problemas? Y usted la tiene en su hoja. ¿Cuál es la raíz de todos sus problemas? Y quiero que piensen en esto muy profundamente. Y alguno me dirá: pastor, la raíz de todos mis problemas en este momento es que estoy peleando con mi esposo. Otros me dirán: es que estoy peleando con mi esposa. Otros me dicen: es que no tengo trabajo. Otros me dicen: es que, pastor, es que, mire, estoy mal, estoy deprimido. Es que tengo otras cosas, es que, mire, no tengo tiempo, no sé cómo acomodar el tiempo y me faltan tantas cosas para hacer. Otro me dice: es que se me dañó la lavadora. Otro dice: el carro está dañado y ese es mi problema, es que mis hijos no responden. Pero quiero decirle lo que dice la Biblia: eso no es la raíz de sus problemas.
La raíz de todos sus problemas se llama pecado. La raíz de todos sus problemas se llama pecado. Es la raíz de su insatisfacción, es la raíz de todo lo que usted conoce que es malo en la vida. Muchas veces uno encuentra argumentos y gente que argumenta, dijo, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños? ¿Por qué hay abuso? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay enfermedad? Y quiero que sepa esto, la razón por la cual hay todas esas cosas si existen es por el pecado. De hecho, el pecado es lo peor de lo peor. El pecado es lo más malo que usted conoce. Y si usted quiere responder alguna vez de manera genérica a por qué ocurrió cualquier cosa, quiero que sepa que la respuesta es el pecado. ¿Por qué una separación? Por el pecado. ¿Por qué el divorcio? Por el pecado. ¿Por qué el aborto? Por el pecado. ¿Por qué la muerte? Por el pecado. ¿Por qué la enfermedad? Es por el pecado. Y entonces Dios tiene que tomar este asunto y darle una respuesta. Y yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 15. Usted lo tiene en sus hojas de notas allí. Romanos capítulo 7, versículo 15. Y escuche lo que dice versículo 15, dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Repita conmigo, no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántos piensan en esto y se reflejan en esto? Mire lo que dice a continuación. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Miren, usted y yo tenemos una lucha gigantesca dentro de nosotros. Le voy a contar esto y eso va a ser la noticia para algunos de ustedes. La persona que más le hace daño y más le ha hecho daño a usted en la vida se llama usted mismo. La persona que más le ha mentido a usted es usted mismo. La Biblia habla de nuestro corazón y dice que no hay nada tan engañoso como el corazón en la vida de una persona. Y que con esto en mente quiero decir que la Biblia le llama a esto pecado, le llama la naturaleza pecaminosa, le llama el poder del pecado, le llama el poder de la carne. La Biblia tiene varios significados para esto que se llama pecado en nuestra vida. Y también le da una respuesta. Pero el pecado funciona de tal manera que usted quiera hacer algo bueno y termina haciendo lo que odia. Es decir, usted está en su casa, quizás usted no quiere ni discutir con su esposa y de repente termina discutiendo con ella. Digo, Señor, pero es que no quería ni pelear. Y lo que le está pasando es eso. El que es adicto al alcohol dice, mire, yo he entendido que no quiero, pero hay algo dentro de mí que no me deja hacer lo correcto. Vaya conmigo al versículo siguiente, el versículo 17. Versículo 17. Dice, entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Quiero que circulen las palabras, sino el pecado que vive en mí. Y a pesar de que usted tiene libertad de albedrío y a pesar de que usted puede escoger y a pesar de que usted puede decidir, la verdad es que el pecado no lo deja decidir. Su pecado no lo deja seguir adelante. Su pecado es de las cosas más grandes con las que usted está luchando el día de hoy. Es la razón por la cual a usted no le va bien en la vida. Es la razón por la cual sus hijos no cambian. Es la razón por la cual una persona no puede seguir adelante. Es la razón por la cual el hombre no puede caminar bien y está roto en todos los aspectos de su vida. ¿Se ha dado cuenta que usted a veces no piensa bien, no actúa bien? Y quiero decirle una cosa, comience a pensar en esto, comience a dudar de lo que usted piensa. Y eso es una cosa muy importante en la vida cristiana. Usted tiene que aprender a dudar de lo que usted piensa. ¿Será que estoy pensando bien? La gran mayoría de nosotros damos por hecho que todo lo que pensamos, sentimos es correcto. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, no es lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más engañoso que su mente. Su mente le envía mensajes a usted diciéndole esto está mal. Y por eso continuamente nosotros tomamos y tenemos varios errores en nuestro día a día. Precisamente por eso es que nuestras vidas, al llenarse de pecado, se dañan y lo pasamos a la siguiente generación. Ahora, note lo que dice en el versículo. Bueno, antes de notar, quiero que si alguien se pregunta, entonces, ¿qué es pecado? Rápidamente le voy a dar 4 definiciones muy rápidas. Pecado es todo lo que hay en contra de Dios. Todo lo que vaya en contra de Dios es pecado. Pecado es todo lo que vaya en contra de lo que está bien, de lo que es bueno. Pecado
siempre tiene como la base el egoísmo. ¿Sabe por qué una persona se emborracha? Porque quiere darse placer. ¿Sabe por qué una persona se acuesta con alguien que no debe? Porque está pensando en darse placer. ¿Sabe por qué una persona roba? Porque está pensando en darse placer. Todos los pecados tienen como raíz el egoísmo. Todas las veces que usted haya pecado en su vida, está pensando en usted, no está pensando en los demás. Entonces, quiero que piensen eso. Pecado es incredulidad, siempre tiene incredulidad hacia Dios. Para usted entender qué es pecado, siempre tendrá que entender que tiene como base incredulidad. ¿Sabe por qué tenemos miedo y por qué el miedo es pecado? El miedo es pecado porque no creemos que Dios pueda hacer lo que prometió. Y uno lo ve en casos como Abraham. Abraham, Dios le iba a dar un hijo y él dijo no, se adelantó. Hay gente en la iglesia o hay gente que dice Dios te va a dar una esposa y se adelanta y coge otra. Y entonces lo que hace es simplemente entrar. ¿Qué pasó? No, tenía miedo. ¿Por qué te quejas? Tenía miedo. Porque no me quiero quedar mal. Lo que tenemos miedo es que está disfrazado de no creo que Dios pueda hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, el pecado es algo que nadie puede cambiar. Usted se preguntará, ¿quién puede cambiar el pecado? Y la verdad es que nadie. Usted puede ir donde el psicólogo y su pecado no se lo quita. Le quita una conducta. Usted puede leer un libro de apoyo, de ayuda personal y eso no le quita su pecado. Usted puede tener los mejores amigos, usted se puede ir a hacer deporte, usted puede adaptarse a su cama y su pecado no se va a quitar. Mire, le voy a contar una historia que conté en la primera reunión y es que este hombre que se llama Stephen Hopkins, sí, espero lo esté pronunciando bien. Este hombre fue el que descubrió y es uno de los más grandes científicos que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas. Y este hombre descubrió el agujero negro, es el de la teoría del agujero negro. Murió, algunos lo conocen y eso lo pueden ver en su biografía, murió parapléjico, ¿sí? Y comenzó a su vida a debilitarse su cuerpo. A tal punto que pasaron los años y ese es el que hizo una maquinita de lo que decía con los ojos, la maquinita hablaba, usted lo recordará. Pero cuenta que ni aún su cuerpo malo lo hizo dejar de pecar. Y dice la biografía que llamaba a su enfermera, un cuerpo literalmente muerto, es decir, el cuerpo no le funcionaba, solamente lo que pensaba y lo que veía, y le llamaba y le pedía a su secretaria que le leyera revistas de pornografía, porque aunque su cuerpo estuviera mal, él seguía pecando en su mente. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Siempre estamos pensando, independientemente de lo que pase, no podemos detener el pecado. Usted no puede detener el pecado. Y aquí es donde Jesús se vuelve en el antídoto contra el pecado. Jesús por eso es único ante todas las cosas. Y por eso la segunda fiesta y el segundo aspecto más importante es que Jesús quita el pecado del creyente. Entonces hoy quiero darle esperanza porque Jesús puede tratar con su pecado y va a tratar si usted se lo permite. Y si usted hoy comienza y quiere poner su fe, Él va a tratar con áreas que nosotros no hemos podido tratar. Y donde nosotros no hemos podido llegar, Él va a darnos la libertad. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Volvamos al versículo 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sino el qué? Ok, sino el pecado. Ahora, escucha lo que dice el versículo 24. Y esta es una conclusión que muchos que conocemos qué es el pecado, llegamos siempre a esta conclusión. Y escucha lo que dice: soy un pobre desgraciado. Otra versión dice: miserable de mí. Estoy intentando hacer las cosas bien y le salen mal. Estoy intentando hacer algo bien y termino haciendo lo que odio. Quiero serle fiel a mi esposa, pero termino mirando a otra persona. Quiero tener un buen corazón que no me dé rabia y me termina dando rabia. Quiero hacer una cosa buena y me termino haciendo lo malo. ¿De dónde me sale tanta maldad? Y lo estoy hablando como pastor. Y escucha lo que dice Jesús: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Quiero que circule esa frase, ¿quién? O esa pregunta, ¿quién me libertará de esa vida dominada por el pecado y la muerte? Y Pablo se hace la pregunta y se la tiene que hacer usted si quiere caminar con Dios. ¿Cómo va usted a quitarse el más grande cáncer de todos los tiempos? Mire, un cáncer no se compara con lo que usted tiene por dentro. Una pérdida no se compara con lo que usted tiene por dentro, con el corazón y con la maldad de su corazón. Y en el versículo 25 entonces Pablo hace una declaración gigantesca.
Y yo quiero que piensen en esta declaración que está haciendo Pablo en el versículo 25. Y escuche lo que dice la última parte del versículo 25. Gracias doy a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo que la respuesta ante la dificultad más grande que tiene el ser humano está en Jesucristo. Quiero que piensen esto. ¿Por qué este mundo está en guerra? Por el pecado. ¿Por qué en este mundo tenemos toda la polución, el plástico? Por el pecado. Mire, coge un hombre y dice, yo quiero tener dinero y no me importa cómo. Y entonces vamos a sacar plástico y vamos a venderle plástico a todo el mundo. ¿Qué terminamos con una tierra totalmente contaminada? ¿Por qué se levanta un hijo contra un padre? Por el pecado. ¿Por qué un papá deja el matrimonio? Por el pecado. ¿Por qué hay una infidelidad de parte de una esposa? Por el pecado. ¿Por qué una persona roba? Por el pecado. ¿Por qué se divide una iglesia? Por el pecado. Vaya todas las raíces de todos sus problemas, de todo lo que haya en su casa y de todo lo que usted esté viviendo que esté mal, y siempre lo va a llegar al final, pecado. Por eso Dios tiene que tratar con el pecado y la respuesta es Jesús. Entonces voy a presentar en este momento 10 leyes del pecado que son importantes que usted la entienda y qué tan mal es el pecado. Y quiero que en estas 10 leyes que usted tiene allí, voy a pasar por ellas rápidamente, usted vaya ubicando su vida y vaya entendiendo la magnitud del pecado. La primera ley que encontramos es que el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. La primera ley. Estas leyes se cumplen en todos los pecados. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Mire, siempre decimos, es que solo pienso llegar hasta acá. La persona que jovencito que está consumiendo drogas, yo solamente hago esto y ya. Resulta que el pecado en su momento lo está controlando. Aquel que dijo, mire, yo solamente quiero hablar con ella y me quiero dar un beso, yo solamente quiero hacer esto. El pecado tiene una característica que controla a la persona y lo va a llevar más allá de lo que esa persona cree. Lo que creemos que está bajo nuestro control siempre termina controlándonos. Y piénselo, deténgase a pensar en esto. En la persona que tiene una adicción dice, no, yo domino el alcohol, yo lo domino. El que está viendo pornografía dice, yo domino, yo sé cuándo paro, yo sé cuándo termino. El que está metiéndose en algo que no debe meterse, yo sé cuándo estoy, cuándo me detengo. Pero no sabemos que el pecado va mucho más allá y termina controlando a todas las personas. Muchos de nosotros venimos controlados por el pecado y lo que Dios hace es quitar ese control y hacer que nosotros seamos libres. A su tiempo, todo controlará. El pecado va a controlar el corazón, la mente, va a controlar las emociones, va a controlar eventualmente todas las cosas de su vida hasta que todo sea sometido bajo el pecado. Y esa es la primera ley del pecado. Si usted ha pecado y si usted está luchando con un pecado, tiene que darme la razón en esto, porque usted no ha podido parar. ¿Sabe qué dicen los alcohólicos anónimos? Y se aplica a todo. Nuestras vidas son ingobernables, no somos capaces de manejarlas. Mi matrimonio se volvió ingobernable. Comencé a tener una relación con otra persona, se volvió ingobernable mi matrimonio. Comencé a jugar en las apuestas, se volvió ingobernable. Por eso tenemos cosas como los alcohólicos anónimos, sexólicos anónimos, narcóticos anónimos. Por eso tenemos gente que va a buscar ayuda a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el pecado se sale de control. Por eso tenemos la prisión. ¿Sabe por qué está la prisión hecha, no? Porque el pecado se le salió de las manos a la gente y hubo que encerrarlas en la prisión. Por eso los hospitales muchas veces funcionan, porque debido a su manera de vivir, que se salió de las cuentas del pecado, del control, terminaron en el hospital. Entonces quiero que piense si el pecado lo está controlando en este momento. Segunda ley, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Siempre pensamos, es solo un par de días. Mire, hoy es una canita al aire, no hay ningún problema. ¿Cuántos comenzaron pecando con una canita al aire? Recuerdo mi primer cigarrillo a los 12 o 13 años. Es una fumadita, quiero probar con mis amigos. 3, 4, 5 años después estaba fumando continuamente. Y todos pensamos, es una sola cosita. Hombre, es algo más. Es simplemente esto. Luego eso se devuelve semanas, luego las semanas se vuelven meses, luego los meses se vuelven años. Miren, muchos de ustedes, algunos de ustedes llegaron otra vez a la iglesia después de haber salido de sus iglesias mal por el pecado.
¿Qué pasó? 8 años. Yo conozco gente, nuestros, que no se han podido recuperar en una decisión pecaminosa que hicieron hace 3 y 4 años, no se volvieron a recuperar. Perdieron ministerio, perdieron familia, perdieron todo. En un segundo. Jovencitas, unas de ustedes venían y danzaban y estaban enamoradas del Señor. Entró el pecado y van pasando 4 años y todavía la seguimos esperando. Y hay mucha gente que en su pecado va más tiempo del que cree que va a tomar. Otros muchas veces ni llegan. Y esa es la segunda ley que se repite en todos los pecados. Es más, me alejará de Dios por más tiempo del que yo había pensado. Piénsalo. Usted nunca pensó que fuera tan dura el pecado en su vida. Que lo que empezó con una aventura se volviera en una situación como una tormenta. Que usted vio al diablo por un portillo, dicen en mi tierra. Lo llevo a la tercera ley. La tercera ley es que el pecado costará más de lo que quiero pagar. El pecado costará más de lo que quieras pagar. Es una ley importante. El pecado cuesta la integridad de la persona, le costará su reputación, le costará su paz, le costará la estabilidad de sus hijos, le costará todo. El pecado siempre es más caro lo que cobra Satanás de lo que yo pensé que iba a pagar. Y puede llegar hasta costar el esposo, la esposa, los hijos, el ministerio, una iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre cuesta más de lo que usted y yo pensamos. Analícelo. Tómese un momento para pensar en el pecado. Siempre le va a costar más. Usted sigue continuando con ese pecado, no se preocupe. Siga. Dios dice deténgase. Y uno no se detiene. 3 años después, el movimiento es muy caro. Y usted termina pagando a full. Porque Satanás no le cobra una cosa una vez. Satanás, si puede, se la cobra 1000 veces. ¿Sabe eso o no? Lo llevo a la cuarta ley. La cuarta ley. Pecamos a nuestra manera, pero la manera de regresar a Dios es a su manera. Lo voy a decir como está escrito. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Siempre Dios es el que determina cómo regresamos. La gente dice, yo lo hago a mi manera hoy. Hombre, no lo hagas, por favor, no te metas allí. No, yo lo hago a mi manera, porque yo siento que es a mi manera. Bueno, yo lo hago, yo lo defino, hágalo, y sale haciéndolo a su manera. ¿Estamos? Pero siempre el regreso no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Llegamos quebrantados, llegamos mal, llegamos dándonos vueltas, llegamos adoloridos. Por eso Dios tiene que llegar y operar en cada persona lo que está haciendo. Y ese es el problema del pecado, que siempre tengo que regresar. Y los caminos del regreso son largos y difíciles. Miren, ¿cómo le costó regresar a usted después de haber dejado su casa por las drogas? Después de haber perdido su matrimonio. ¿Cómo le costó después de cuánto cuesta regresar y remontar un matrimonio, una vida, una empresa? No manejar las finanzas. ¿Cuánto cuesta? Llega la persona, se compra cualquier tontería o se compra cualquier cosa valiosa, no cuida una relación, siempre cuesta más. Y luego volver a tener una buena relación, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta el pecado? Y siempre tenemos que volver a la manera de Dios. Mire, la gran mayoría de nosotros siempre decimos lo mismo. Si hubiera sabido que era tan difícil, no me hubiera pecado. Hay gente que se ha ido de nuestra iglesia y vuelven 6 o 7 años después y ya les cuesta, y es como si las personas con las que comenzaron van adelante y ellos van por detrás y vuelven y se desaniman. Y yo les digo, no se desanimen. ¿Por qué? Porque ustedes están volviéndose de su pecado y luego tienen que hacer, y luego hay una cantidad de mañas aprendidas en el camino y cuesta muchísimo. Y Dios dice, por favor no pequen, por favor no lo hagan. La quinta ley es que el pecado siempre engendra pecado. La cuestión del pecado y por qué el pecado nos coge a tantas veces y nos encadena tanto, es porque después que yo peco, tengo que pecar otra vez. Miren, cuando usted dice una mentira, ¿sabe qué tiene que hacer? Volver a decir otra mentira. Y otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Muchos de nosotros decimos, ¿sabe por qué no miento? Porque es que es tanto lo que hay que hacer. ¿Sabe cómo coge la policía a los ladrones? Les pregunta lo mismo de varias maneras.
hasta que los coge, dijo, hay inconsistencia. ¿Por qué? Porque sabe que están mintiendo. Y para eso tiene que contar una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira. El pecado es igual. Si usted hoy comienza a hacer algo y cae en un pecado, siempre lo llevará a otro pecado. Haga una cosa de una manera que no es, siempre tendrá que cubrirla con otro pecado y con otro pecado. Sexta ley. El pecado siempre me lleva a justificar lo que he hecho. El pecado te llevará a justificar lo que has hecho. Siempre nos lleva a justificar lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque el peso de la culpa y la necesidad de estar bien ante los demás es más fuerte. Miren, pasa algo en la iglesia y usualmente es esto. Una persona que viene y saluda normalmente, ¿cómo está, pastor? Muy bien. Y hay algún efecto que pasa cuando entran en pecado, dejan de saludar. Esa es una de tantas cosas. Y uno los ve y digo, qué raro, este ya no saluda. Algo le pasa. Uno va sabiendo con el tiempo como pastor. Y es que lo que pasa con el pecado es que nos trae una culpa gigantesca. Por eso es que usted no quiere que nadie sepa que usted está fornicando, que usted está viendo pornografía. Usted no quiere que la gente se entere. Por eso tiene que venir a la iglesia y poner una imagen religiosa. Estoy perfecto. ¿Qué ha pasado? No, anoche estuve de rumba, pero nadie lo nota. ¿Por qué? Porque usted tiene que colocar una imagen falsa para ocultar su pecado. ¿Qué hace el hombre? El hombre que es infiel, la persona que consume, todo. Siempre está intentando que no lo pille, porque el pecado nos hace colocar una imagen falsa delante de nosotros. Y ese es el problema. Quiero que lo piense. Usted no puede llegar y decir, ¿dónde estaba? No, hombre, estaba pecando. Acabo de fumarme 3, 4 cosas. Acabo de consumir alcohol. No, usted tiene que llegar. ¿Qué pasó? No, me cogieron, algo pasó. Y siempre tiene que poner una imagen. Ese es el pecado. ¿Está usted en una imagen en este momento? ¿Está usted luchando con esto en este momento? Es el pecado el que lo está haciendo hacer eso. No es Dios. Séptima ley. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Todo pecado, todo el placer que produce el pecado es muy corto en comparación con la consecuencia. Una noche de placer genera un embarazo de toda la vida. O no de toda la vida, sino un embarazo. Una pérdida en un casino genera una deuda. Todo por el pecado. Yo solamente estaba haciendo esto. Ese era mi deseo. No tenía nada más. Y el deseo es efímero. ¿Qué pasó? Terminó enganchado en una cantidad de cosas que no sabía. Porque el placer del pecado es temporal, pero la consecuencia es duradera. Tiene que pensar en eso. Y yo le pregunto si usted está hoy viviendo consecuencias duraderas de su pecado. Es tiempo de ser libre. Y voy a llevarlo a la octava ley. No hay pecado oculto que Dios no ponga manifiesto. No existe un pecado que no salga a la luz. Es una ley, sí o sí. Pastor, ¿cómo puede ser si nadie sabía que yo estaba consumiendo pornografía metido en mi habitación y nadie me vio? Mire, hay un ejemplo que siempre lo digo. Lo que aquí en la vida lo hacemos a escondidas, en el cielo es un escándalo. Usted tiene que entender esto. Si quiere caminar bien con Dios, es un escándalo en el cielo. Usted puede hacer lo que quiera escondido, pero en el cielo ya lo cogieron. Aquí yo me robo un celular, lo pongo en mi bolsillo, nadie me vio. No se preocupe, en el cielo ya lo cogieron. Y el pecado, como tiene un aspecto legal, usted tiene una consecuencia legal. Entonces, por eso es que si nosotros mentimos, nuestros hijos nos mienten. Nadie vio que me mentían, nadie vio que yo mentí. Y uno luego se pregunta, digo, pero ¿cómo mi hijo me salió tan mentiroso? Y es que el pecado siempre se va a manifestar. Y escuche, se va a manifestar en esta generación o en la siguiente. Le voy a explicar algo. Cuando usted siembra algo en primavera, usted lo recoge en otoño. En verano o en otoño. ¿Sí?
usted no recoge casi siempre las cosas en la misma temporada. Créanme en eso. Yo conozco jovencitas muy bien, tan 10 años, 15, 20 años, tan, viviendo sus vidas locas. A los 40 años están recogiendo todo. Ya no hay belleza física. Y aquella belleza de los 20 a los 20, 30 años, de los 40 a los 50, está totalmente acabada. Lo recogió en otra temporada. Y conozco hombres guapos que van allí haciendo todo, los tumbalocas, van aquí, hacen de todas las cosas. No se preocupe, a los 60 cuando esté solo, 80 cuando esté solo, sin familia, totalmente solo, usted está recogiendo todo lo que sembró de su pecado a los 20, a los 30. Todo se recoge, todo es manifiesto. Entonces no hay pecado oculto que no se ponga en manifiesto. La novena ley, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Le voy a leer un versículo que no sé si está allí, pero se lo voy a leer un momento y anótelo por allí en una referencia. Números 32, 23. ¿Lo tenemos arriba o no? Números 32, 23. Escuche lo que dice en la última parte. Estén seguros que su pecado los alcanzará. En la Nueva Traducción Viviente. Estén seguros de que su pecado los alcanzará. Estén seguros de que su pecado, ve lo que dice al final, escucha lo que dice. Estén seguros de que su pecado los alcanzará. Qué fuerte es esto. La Biblia dice, estén seguros, tarde que temprano su pecado los va a alcanzar. Estamos en la ley, en la novena ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Escúcheme esto. Su pecado comienza hoy, no se preocupe. Las consecuencias van a comenzar cuando Él dice que comienzan. Por eso es que Él insiste tanto en no pequen. Hay muchos jóvenes que dicen, papá es cansón, mamá no sé qué, el pastor, ay, la Biblia sí tiene tantas cosas, tantos sí, tantos no, tantos sí, como no. Lo que le está quitando es un dolor de cabeza dentro de 20 años. No se preocupe. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. La 10ª ley. Todo lo que el hombre siembra, él recoge. Nadie se burla de Dios. Usted va a recoger la cosecha de su pecado hoy, mañana o dentro de 20 años. Y usted la va a recoger en la siguiente generación. Hasta tal punto que Dios visita 4 generaciones. Yo hoy lucho a nivel familiar con cadenas de mis tatarabuelos. Porque el viejito o el hombre no supo vivir su vida con el Señor, no tenía al Señor. Y entonces hoy, de 10 familias que tenemos en mi casa, somos 12, pero tenemos 10, uno es un cura, otro es una monja, no es monja, es soltera, perdón, y quedan 10 hijos. De los 10 hijos, hay 9 hogares separados. 9 hogares separados. Por el pecado que alguien sembró 3 o 4 generaciones antes. Tengo un tatarabuelo que le fue infiel a la tatarabuela o la abuela, no lo sé, y de ahí para abajo todo el mundo pum, hasta dañar los matrimonios de todas, muchísimas familias. ¿Por qué? Porque no sabían o no pensaron que el pecado era tan grave. Y Dios dice que el pecado es muy grave. Entonces quiero llevarlo ahora, ¿por qué Jesucristo es la respuesta? ¿Y por qué Jesucristo es la respuesta para el pecado? Y quiero llevarlo a esto y quiero que me pongan muchísimo atención. Ya le dije los síntomas, pero ahora quiero llevarlo a por qué Jesús es tan importante entender que Él puede quitar mi pecado. ¿Por qué Él es la respuesta para que yo hoy comience una nueva etapa, para que yo hoy comience y le diga? ¿Y por qué Él de hecho lo enseña en el segundo concepto y dice, cuando cada año necesito que celebren que sus vidas no pueden tener levadura, que ustedes son como el pan sin levadura y que yo, Jesús, la quito de sus vidas? Y lo voy a llevar a la primera razón. La primera razón es porque Jesucristo perdona mis pecados. Y yo quiero que usted lo anote allí. Jesucristo perdona mis pecados. ¿Sí? Y yo sé que la gran mayoría de ustedes y la gran mayoría de nosotros hemos crecido en el cristianismo o hemos crecido en la vida culturalmente o denominacionalmente, donde hemos entendido que Jesús, o hemos sabido o hemos oído que Jesús limpia el pecado. Pero quiero que esto salga más de allá de este contexto y es muy importante. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 24. Y mire lo que dice. Así que les demostraré. ¿Les qué?
¿Les qué? Quiero que circule la palabra demostraré. Dios está interesado en demostrarnos lo siguiente. Y escucha qué quiere demostrar. Dios quiere demostrar que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tache la palabra o colóquele a un lado Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Tiene autoridad para perdonar pecados. Ay, pastor, yo también puedo perdonar pecados. No, usted no puede perdonar pecados. Eso es una tontería lo que usted está diciendo y pensando. Usted no puede perdonar pecados. Usted le puede perdonar la falta al otro. Pero es que el pecado tiene un elemento que es una ley. El pecado lo que hace es activar unas leyes espirituales. Por eso cada vez que usted peca tiene una consecuencia que usted no sabe dónde es, porque es un aspecto legal. Y esa consecuencia tiene un aspecto que tiene que repetirse en su vida, porque de todas las cosas que haga el hombre, todas tiene que dar cuentas. Entonces, perdonar pecados no es cualquier cosa y no lo puede hacer nadie, sino solamente una persona sin pecado. Entonces, quiero que piensen esto y que quite de su mente, no que Dios puede perdonar pecados, porque eso es lo que tiene en su mente. Quiero llevarlo a esto. Piensen esto. Dios puede perdonar su pecado. Este pecado en este momento que lo estás llevando a usted y que lo está consumiendo por dentro, que le consume su vida sexual, que le consume su vida familiar, que le consume su vida financiera, que le consume su vida espiritual, que le está consumiendo todo alrededor. Quiero que vuelva otra vez a echar cable atrás y decir, Señor, tú puedes perdonar, tú tienes autoridad para perdonar mi pecado. Tú tienes autoridad para perdonar el pecado de mi hijo no tiene que seguir siendo así. Tú tienes autoridad para perdonar el pecado de mi esposo o de mi esposa. Tú tienes autoridad para perdonar todo lo que me está pasando a mí en este momento. Es una garantía que solamente la puede dar el Señor Jesucristo. El problema es que todos hemos pecado, por consiguiente todos debemos de ser castigados. Y escucha esto, la palabra de Dios lo dice. La paga, la consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Entonces Dios nos dice que Él puede perdonar nuestro pecado. Y es lo primero que yo necesito que esta mañana usted lo entienda. Porque ¿qué pasa con el pecado? Y usted lo supo hace 20 años, o usted quizás no lo ha experimentado. Y el pecado es algo que vamos llenando del pecado, de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Y de repente tenemos nuestras vidas hinchadas de pecado. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué la oración no sale adelante? ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Dónde me quedé? Señor, yo siento que en un momento me tiré hacia abajo y no me arrepentí y no cambié y estoy para abajo y hay algo, voy como en una colina hacia abajo y nada me detiene. Y es porque el pecado es un aspecto legal. Entonces, no cualquiera puede perdonar algo legal. Miren, hace muchos años, cerramos. Hace muchos años cada vez que termina el presidente de los Estados Unidos, su elección o su mandato, siempre trae el perdón específicamente para algunas personas. ¿Lo ha escuchado usted o no? Bueno, quiero que piense que ese perdón lo elige entre miles de personas que hay. Y no sé si son 5 o 10 personas que puede perdonar. Bueno, Dios, Jesucristo, tiene la capacidad de perdonar su pecado. Y eso es lo que lo hace diferente al resto de todas las cosas que hay en su vida que usted haya conocido. Él puede tratar con su pecado. Él puede tratar con la consecuencia de su pecado. Él puede tratar con lo que haya en su pecado. Él puede tratar con todas las cosas. Yo quiero que piense y se detenga. Señor, tú puedes perdonar mi pecado. Tú tienes la autoridad. De hecho, para eso lo llamó. Dice la Biblia que Él lo llamó para limpiarlo de su pecado. Él lo llamó para que usted ya no tenga pecado más. Él le llamó para que usted ya no sea dominado por ese pecado. Dice la Biblia en el siguiente parte del versículo. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sabe que muchos de los problemas que tenemos al estar relacionados con el pecado, tienen un problema en nosotros físico, un problema emocional? En este caso, este hombre lo entendemos por la escritura que era paralítico emocionalmente o físicamente por el pecado que tenía. Pero cuando Dios se encontró con Jesús, inmediatamente comenzaron a sanar sus vidas. Entonces, ¿qué cosas en su vida están muertas, paralizadas, porque usted no cree que Jesús puede perdonar su pecado? Y la elección es esta, y esto es lo que nos dice. ¿Crees que puedo perdonar tu pecado?
Y si crees que puedes, Dios puede y Jesús puede perdonar el pecado, entonces vas a tener una vida diferente. Miren, yo he encontrado críticos de la iglesia donde dicen, en esa iglesia todos eran bebedores. En esa iglesia todo lo peor de la gente de la sociedad llegaba a esa iglesia. Y eso es lo que piensan algunos. Y no es que llegue lo peor de la sociedad, sino sabe que lo que pasa es que llega la gente y como Jesús quita el pecado, limpia el pecado, perdona el pecado, la persona comienza a cambiar. Y es totalmente diferente. ¿Y cuánto lleva sin beber? Sin haber ido a Alcohólicos Anónimos, sin hacer. Mire, llevo 30 años. ¿Y cómo fue que recuperó a su familia? Mira, es un milagro. ¿Qué le puedo decir? Jesús perdonó mis pecados. Y eso se trata el evangelio. El evangelio se trata, Jesús me salva, Jesús perdona mis pecados. Dele un aplauso pero gigante a Jesús. Mire, usted no puede ganarse el perdón. Usted no se puede ganar el perdón. Inténtelo, no se lo podrá ganar. Usted no puede justificarse delante de Dios. Usted no puede perdonarse a sí mismo. Usted vaya hoy y dígale a la reina o al rey en este momento, perdone mis pecados. Su pecado va a ser igual. Dígale a su mujer, perdone mis pecados. Su va a seguir experimentando la culpa. Usted puede decirle al pastor, pastor, perdone mis pecados. El pastor no puede perdonar ningún pecado. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Entonces, la pregunta con la que iniciamos esto, para que Jesús pueda romper o para que entender que la respuesta a su pecado, la primera pregunta que le tengo que hacer es esta: ¿cree usted que Jesús puede perdonar su pecado? Y no me lo diga que lo cree aquí, no, lo cree aquí. ¿Está usted listo para que Jesús perdone su pecado? ¿Está usted listo para darle su vida y Señor, necesito que me perdones? ¿Y está usted listo para pasar ese tratamiento que tiene que pasar en su vida, independientemente de lo que haya hecho? Independientemente de si usted abusó, si usted hizo, si usted no hizo, independientemente de si el mundo entero lo rechaza, Jesús sí puede perdonar su pecado, no importa lo grande que haya sido. Por eso es que en la Biblia está llena, la gente me pregunta, pero es que la Biblia está llena de cosas raras y de cosas violentas. Está llena porque Jesús nunca quita el pecado de nadie. Jesús tiene todo el pecado publicado de David, que fue lo que hizo, cómo fue infiel, cómo eso, pero tiene la manera de mostrar cómo fue que él perdonó su pecado. Y David le dice, bienaventurado, bendito, feliz es el hombre cuyos pecados han sido perdonados. Entonces quiero que piense, ¿quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Cree usted? Hoy le quiero dar esta palabra de esperanza. Jesús quiere perdonar su pecado. Ahora necesita abrir su corazón. Necesita darle ese pecado a Jesús. Y piense en la dinámica familiar. Dios quiere acabar con ese pecado. Piense en lo interno que nadie sabe, en todo lo que usted tiene que esconder continuamente. Jesús quiere quitar ese pecado. Esa imagen de bondad que usted tiene, pero usted sabe por dentro que está carcomido y está podrido totalmente. Jesús quiere limpiar esa podredumbre y darle hoy un nuevo comienzo. Es la primera pregunta: ¿crees que puedo perdonar tus pecados? Pero si usted no cree que Dios puede perdonar sus pecados, usted está perdido totalmente, está condenado a la muerte, aquí o cuando llegue el día del juicio final. Pero las consecuencias las va a ver, su matrimonio, su vida va a seguir siendo ese, sus hijos van a seguir continuamente, ese pecado lo van a seguir hacia adelante, porque usted no cree que Jesús pueda perdonar. La base, la teología, la mayor teología que hay, el centro de la teología, de la enseñanza de quién es Dios, es que Él puede perdonar mis pecados. Esa es la teología que vemos hoy. Todo se revuelve acerca de perdonar mis pecados. Entonces quiero que piensen eso. Jesús puede perdonar su pecado. Y lo voy a llevar a la siguiente razón por la que Jesús es la respuesta para el pecado. Y es que Jesús hace que Dios no nos tome en cuenta nuestros pecados. No solamente Él puede, Él tiene autoridad, sino que Él hace que Dios no tome en cuenta mis pecados. Y vaya conmigo a Isaías 59:2. No está en sus notas, pero lo tienen aquí en la Nueva Biblia Viviente. Isaías 59:2. Y dice así: el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Miren, deténgase acá. ¿Sabe qué dice la gente? Pastor, no estoy preparado. Falso. Ese no es el problema por lo que usted está separado de Dios. Es su pecado. Eso es una excusa. Pastor, es que la iglesia me queda lejos. Falso. Ese no es su problema. Su pecado, su problema es su pecado. Es que nadie me ha enseñado. Falso. Su problema es el pecado. Es que yo no tengo tiempo. Falso. Su problema es el pecado.
Todas las excusas que usted quiera decir que tiene en su vida por la cual usted no camina con Dios, todas son falsas. La única respuesta que hay es que usted ama su pecado. Amamos el pecado más que a Dios. Y la diferencia entre una persona es que no puedo salir de esto. Falso, es su pecado. El problema no está en otra cosa, sino en que amamos el pecado. Juan 3, 16, 17 dice: y la gente amó más el pecado que a Dios. El resto son puras mentiras nuestras. ¿Qué lo separa de Dios? No, es que mis papás, yo no tuve papás cristianos. Falso, eso no lo separa, es que usted ama su pecado. Es que me abusaron, pastor. Falso, usted ama su pecado. Es que no tengo tiempo. Falso, usted ama su pecado. Es que no puedo caminar y llegar a la iglesia. Falso, usted ama su pecado. El problema no está, él es una excusa. El problema es que amamos el pecado más que otra cosa. Es que no entiendo al pastor. Falso, usted ama su pecado. Es que no amo más. Falso, usted ama su pecado. Él lo está diciendo. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Y por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y no quiere escucharlos. Por eso el pecado es un problema para nosotros. No es una cuestión de moralidad. Sé bueno, dicen los jóvenes. Ay, tengo que ser el bueno de la casa, me dice mi hija cada 2 por 3. Y yo, no. La cuestión, hija, es que en un abrir y cerrar de ojos, el pecado te lleva a separarte de Dios totalmente. Y puedes tomar hasta años, quizás nunca más regresar. Su problema no son sus excusas. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Jesús lo que hace es reconciliar al mundo consigo mismo. Y mire lo que dice: no tomándole en cuenta más sus pecados a la gente. Y quiero que circulen esas palabras: no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y quiero explicarle cómo funciona esto. ¿Saben qué es justicia? Regáleme su atención. Cuando una persona pide justicia y dice: Señor, hazme justicia en mi vida, y eso es lo que decimos, ¿sabe qué significa? Que a usted le tienen que dar lo que usted se merece. Si usted en la vida, justicia es que si usted golpea, a usted lo van a golpear. Es que si usted roba, a usted le van a robar. Es que si usted mata, a usted le van a matar. Es que si usted habla mal de otros, a usted le van a hablar mal. Cuando usted pide justicia y Dios lo perdona y Señor, hazme justicia con esta persona, quiere decir que Dios también tiene que hacer justicia con usted y le tiene que pagar todo lo que usted ha hecho. Y entonces Jesús, Dios el Padre, hizo justicia en Jesús. Es decir, en toda mi vida yo he pegado 100 golpes, he pegado 1000 golpes, 10,000 golpes. Es decir, que para que Dios haga justicia me tiene que golpear a mí, acabarme por todas partes, 10,000 golpes. Pero Jesús, Dios Padre, hizo justicia en Jesús, en que todos los golpes que tenía que recibir se los dio a Jesús. 10,000 golpes, puesto los suyos, los de toda la iglesia, los de toda la humanidad. ¿Sabe qué significa eso? Él hizo justicia. Y ahora que Jesús ve a su vida, Dios Padre ve su vida, ya no lo ve a usted, ve a Jesús. Él ve que toda la basura que hemos hecho, todas las infidelidades, todas las mentiras, todos los robos, todas las obscenidades, todas las tonterías, todo el mal que nos hicimos pagando, todo el pago que hicimos, que nos hicieron bien, lo pagamos con mal, debimos haber recibido. Y Él dice: póngalo encima de Jesús, y sobre Jesús viene todo el castigo. Por eso ahora Dios no ve más a David, Dios ve a Jesús. Eso hace que usted hoy legalmente pueda, y que sus pecados no sean tomados en cuenta. Ustedes y nosotros muchas veces no valoramos eso y volvemos a pecar, y Dios nos limpió y volvemos a pecar, y nos volvemos a pecar y volvemos a pecar, y no nos importa porque no creemos que tenga consecuencias. Lo voy a llevar a la tercera razón, y es de las más prácticas. La primera ya le dije que es que Jesucristo perdona sus pecados. La segunda es que Jesucristo hace que Dios no tome en cuenta sus pecados. Pero la tercera es muy importante: Jesucristo interrumpe o detiene el deseo de pecar. Y esto es una de las cosas más importantes para usted y para mí.
el que ve pornografía, el que está en alcoholismo, el que lucha con la mentira, aquel hombre que tiene tanta rabia y tanta ira que mata varias veces al día mata a su esposo, a su esposa. Todo lo que usted dice, todo lo que decimos, pastor, no puedo dejar de pecar. Jesús quita y para. Si usted lo cree y si usted toma en serio a Jesús, Jesús es capaz de parar su pecado y de quitarle ese deseo de pecar. Lo interrumpe a tal punto que usted ya no quiere pecar. Miren, hay una cosa que nos pasa a los creyentes, que llegamos a un punto donde no queremos pecar. Cuando usted camina con Jesús, usted llega a un punto donde dice: Señor, no quiero más, yo no quiero meterme en esto, no quiero mentir, no quiero robar, Señor, no quiero. El hombre que quiere caminar con Jesús y darle gusto dice: no quiero mirar a otra mujer, desearía que lo pusieran en cadenas. Cuando comienza el tratamiento con Jesús, Dios lo que hace es interrumpe el deseo para que esa persona quiera continuar pecando. Y mire lo que dice la Escritura, y deberíamos aprendérnoslo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados. ¿Quién? ¿Quién es ese mismo? ¿Quién es? Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Se lo acabo de decir. Mis pecados fueron puestos en Jesús. Y ahora note lo que dice: para que nosotros, y quiero que anote las palabras, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Quiero contarle una cosa, iglesia: usted puede estar muerto a su pecado. Usted puede morir a ese deseo que tiene. Usted puede morir a ese deseo de infidelidad. Usted puede morir a ese deseo de chisme. Usted puede morir a ese deseo de crítica. Usted puede morir a ese deseo de inmundicia. Usted puede morir a ese deseo de egoísmo. Usted puede morir a ese deseo de pereza. Usted puede morir a ese deseo de mediocridad. Usted puede morir a ese deseo de mentira. Usted puede morir a ese deseo de inmoralidad sexual. Él es capaz de quitar ese deseo. Por eso, cuando uno está caminando con Jesús, ya no quiere hacerlo. Y entonces su corazón ya no resiste, la persona ya no resiste la tentación, sino que comienza a pensar en otra cosa. Mire lo que dice: podemos estar muertos, para que podamos estar muertos al pecado. Y note lo que sigue diciendo: y para lo que es recto. Y vuelve a decir: por sus heridas ustedes son sanados. Y quiero que circule la palabra para lo que es recto. Cuando usted conoce a Jesús, no solamente Él le quita lo malo, es capaz de hacer lo bueno. Escuche lo que le voy a decir, regáleme su atención, lo explico. Cuando usted conoce a Jesús, Dios los encontró a usted podrido en un basurero y lo cogió. Estaba usted medio muerto, ahí estaba totalmente tirado, podrido, enllagado. Lo cogió y lo sanó y lo puso. Pero Dios solamente no lo deja sano, ahora lo educa y lo enseña para que usted se levante como la persona que Dios quiere que se levante. Y eso lo hace Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que en ese pecado, en ese proceso, mientras que nos estamos levantando, comenzamos a comer pecado. Y entonces se detiene. Y muchos de nosotros hemos dicho: hombre, Dios comenzó conmigo. Y no fue capaz. Pero no fue capaz, ¿no? Usted no dejó su pecado. Piensa lo que estamos hablando. Jesús quiere quitar el deseo de pecar. Si usted hoy le dice: Señor Jesús, mira que tengo el deseo. El hombre que es adicto simplemente le puede decir al Señor: Señor, es que quiero seguir pecando. Es que amo mi pecado. Señor, es que quiero seguir pegado a esa botella y no veo cómo es. Quítame este deseo. Y la respuesta de Jesús es: te voy a dar el querer como el hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos. El problema no está en el antídoto, el problema está en el paciente. El paciente no quiere. Pero no solamente Dios entonces Jesús interrumpe el pecado, el deseo de pecar, sino que escuche lo que dice en la cuarta razón: Jesús quita el pecado. Jesús quita el pecado. Y es por eso que nosotros tenemos gente que ha sido exhomosexual, es bebedores, es alcohólicos, y todo lo que usted pueda decir, ex. Yo lo conozco con mis propios ojos. Conozco hombres maltratadores de sus familias que fueron restaurados para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque Jesús hizo el proceso, porque quisieron hacer el proceso. Pero también conozco gente en la iglesia que pasan años y no son cambiados, porque no quieren que Jesús quite su pecado, porque amaron más el pecado. Y escuche lo que dice: Jesús quita el pecado. Hebreos 9:28. Usted puede disciplinarse, usted puede cambiar su conducta, usted puede hacer de todo, usted puede hacer yoga, puede mascar chicle, usted puede leer libros, usted puede ir al sauna, usted puede hacer lo que le dé la gana. Usted no es capaz de dejar su pecado. Nadie es capaz de quitarse su pecado. Solo Jesús clama y dice o confirma: yo puedo quitar el pecado de la gente. No solamente los perdona, no solamente los hace bien delante de Dios, no solamente les quita el deseo de pecar, también quita el mismo pecado. Y es que dice: si confesaras tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar. Y escuche, muchos se les olvida esto o no lo saben: para quitar, para limpiar la maldad. Muchas veces usted no deja de pecar, ¿sabe por qué? Porque hay maldad dentro. Y porque esa maldad está allí y usted no es capaz. Y Jesús dice: le prometo a aquel que quiera que yo lidie con sus pecados, que yo le voy a limpiar la maldad. Por eso es que una persona que era todo lo que puede haber sido malo, hoy puede cambiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo quita los pecados. No solamente quita el deseo de pecar, sino que es capaz de quitar eso para siempre. Y escucha lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y aquí viene el punto: al fin de quitar los pecados de muchas personas. Y quiero que circulen las palabras: al fin de quitar los pecados de muchas personas. Quiero que circule esas palabras y piensen esto: Señor Jesús, tú quieres quitar el pecado que tengo de lascivia, tú quieres quitar el pecado que estoy viviendo de infidelidad, tú quieres quitar el pecado que estoy viviendo de alcoholismo, tú quieres quitar el pecado que estoy viviendo de amargura, tú lo quieres quitar. Él se lo quiere quitar y lo puede quitar. No quiere decir que usted no vaya a tener tentaciones, pero ciertamente se lo va a quitar. ¿No sabe usted que Dios es Dios perdonador de asesinos? Y usted de su moralidad dirá: ay, ¿cómo Dios puede perdonar asesinos y Garavito que ha hecho y las cosas que usted ha hecho y las cosas que hemos hecho nosotros? Para cerrar nuestros ojos y no creer que Dios pueda perdonar a quien quiere perdonar. No entendemos que el perdonar reside y está en la sola autoridad de Dios para hacerlo. Dios es capaz de quitar el pecado de una persona y no volver a pecar. Y es la historia de muchos creyentes pasando por el tiempo. La historia del mismo Pablo. ¿Por qué cree que Dios no va a poder con su pecado quitarlo? Es su incredulidad, que nuevamente es pecado. Ama su pecado. Ama caer en el fuego con su pecado. Amamos que el pecado nos consuma hasta que nos quedemos sin cuerpo, sin vida, sin familia. ¿Usted sabe todo lo que cobra el pecado? Salud. Jóvenes que creen que nunca les van a pasar, se queden invencibles y llegando a los 60 están mal del cuerpo, cáncer y una cantidad de cosas. Y no sé de dónde me salió ese cáncer, Señor. ¿Por qué a mí cáncer? ¿Por qué no miraste tu vida en los últimos años? Y ahora que eres creyente, Dios te dice: necesitas colocar tu mirada en Jesús. ¿Por qué me quedé solo, Señor? ¿Por qué llevo 3, 4, 5 matrimonios? ¿Por qué no puedo seguir adelante, Señor? ¿Se te olvidó lo que sembraste? Pero Dios puede quitar el pecado. Al fin de quitar los pecados. Y la quinta razón es que no solamente Jesús me quita el pecado, sino que también quita la culpa por haber pecado. Y en Romanos 3:24 en las notas dice, versículo 24: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Quiero que resalte las palabras: quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y note cómo lo hace. Pues Dios, el versículo 25, ofreció a Jesús
como el sacrificio por el pecado. No te ofrece a ti, no me ofrece a mí, ofrece a Jesús. Por eso las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrifica sus vidas. Quiero que circulen las palabras en el versículo 25, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí son declaradas justas las personas. Y ese sacrificio muestra que Jesús o que Dios actuó con justicia. Quiero que piensen esto y quiero que se detenga. Y esta es una de las predicaciones más prácticas que yo he podido dar acerca del pecado. Y quiero que piensen, el pecado en su vida tiene una culpabilidad tan fuerte que es lo que nos desgasta. ¿Usted sabe qué siente la persona después de pecar? Miren, yo siempre doy un ejemplo. Como pastor he aprendido la función de ser pastor y voy mejorando. Pero ¿saben una cosa? Cuando tengo una pelea con mi esposa, siento que no puedo hacer nada. Y puedo ver 10 personas, hablar con ellas, solucionar, llevarlos por la palabra de Dios. Pero cuando estoy en mi pecado, es tan grande la culpa que yo no puedo dar y ser efectivo. ¿Sabe qué pasa cuando unos padres se separan con sus hijos? Y eso lo saben hasta los maestros. Saben que sus padres están separados y comienzan, ve un niño inquieto, un niño que tiene problemas, un niño con determinadas circunstancias en el colegio. Y los profesores dicen, algo le pasa a este niño. En su casa hay algo. ¿Saben qué es lo que hay? Separación, hay pecado. Y el niño no puede estudiar. Muchos de ustedes y de nosotros no pudimos los problemas que habían en los conflictos de nuestros padres. ¿Sabe qué fue eso? La culpa del pecado sobre nuestros hombros. Pero Jesús dice, yo te quito esa culpabilidad. Yo puedo comenzar en tu vida otra cosa. Yo la quiero comenzar. Es que Jesucristo no solamente nos dice que Él puede, Él nos dice, yo quiero. De hecho, Él dice, yo he venido para morir por sus pecados y ustedes no tuvieran que morir en el lugar que se merecían. Y eso es lo que consiste que el evangelio sea tan diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto. Y eso es lo que hace que el evangelio estabilice a una persona totalmente. La sexualidad se estabiliza con el evangelio. La vida emocional se estabiliza con el evangelio. La vida familiar se estabiliza con el evangelio. Las finanzas se estabilizan con el evangelio. La salud se estabiliza con el evangelio. Porque Jesús vuelve a hacer algo en la persona y quita la culpabilidad. Y dice, yo ya estoy libre. Y por esa razón Jesús es la respuesta para el pecado suyo. Quiero llevarlo a la sexta y última razón. Jesús destruye las consecuencias del pecado. Jesús destruye las consecuencias de mi pecado. Y he tocado varias cosas desde su sentimiento, desde su manera de ver la vida. Y hemos llegado a algo que se llama las consecuencias del pecado. Y quiero que sepa esto, el pecado siempre tiene consecuencias y su pecado tiene consecuencias generacionales. Y ya le expliqué que lo que usted siembra en una temporada, usted lo recoge en otra. No se preocupe. No se preocupe de cuándo lo va a recoger. Sepa y entienda que se va a recoger. Pero ¿qué hace cuando una persona ha sembrado tanto pecado en su vida y viene a Jesús? La Biblia nos dice que Él limpia el pecado y las consecuencias del pecado. Yo ya tendría que estar solo, yo ya tendría que estar adicto, yo ya tendría que estar pobre. Piensen en eso, usted tendría que estar vuelto nada. Su vida tenía que estar totalmente destruida. Y quiero llevarlo a la escritura que dice en Primera de Juan 3:8, en la última parte del versículo, Primera de Juan 3:8. Y dice así: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Y escucha cuál es el propósito: destruir las obras del diablo. Y quiero que circulen las palabras propósito y las palabras destruir las obras del diablo. ¿Saben una de las técnicas de Satanás cuál es? Primero lo lleva a pecar, lo tienta, lo coloca, lo emborracha. Al día siguiente le dice: ¿viste cómo te emborrachaste, desgraciado?
Primero lo lleva a tomar una decisión mala. Días después coloca el dedo acusador y le dice: ¿viste cómo no sirves para Dios? ¿Viste cómo nadie te limpió? Lo lleva a dañar su matrimonio. Le coloca a una persona y le dice: ¿viste cómo no tiene sentido tener una familia? ¿Viste cómo no tiene sentido luchar por las cosas que Dios tiene? ¿Viste cómo tú no vas a ser capaz de salir de esto? Detrás de cada pecado hay una mentira. Investigue su pecado y se dará cuenta de que detrás de ese pecado hay una gran mentira que usted ha escuchado. ¿Viste cómo Dios no es bueno y tú eres el peor de los hijos de Dios? Y Jesús dice en la Biblia que su propósito fue destruir las obras satánicas. Todas esas obras que está haciendo a través de todos esos años en su vida. Y sabe, la siguiente generación, usted tenía que estar divorciado. Y usted le puede decir al diablo: yo no quiero estar divorciado. Yo renuncio, voy a luchar toda mi vida. Y Dios, Jesús, le ayuda a uno para no divorciarse. Yo tendría que estar divorciado hace mucho rato. Y Dios me ha traído, Jesús me ha restaurado mi vida. Yo quiero que usted piense en eso. ¿Cuáles son las obras de maldad que Satanás ha hecho en usted? Y ahora quiero darle una foto mucho mayor y quiero llevarlo a Primera de Reyes 15:4. Tan bueno es Jesús que quiere no solamente limpiarlo del pecado, perdonarlo, quiere quitarle el deseo de pecar, quiere quitarle su culpa, quiere presentarlo bien delante de Dios, quiere que usted tenga una vida recta. Tan bueno es que quiere que su generación no herede su problema. Y mire lo que dice Primera de Reyes 15:4. Y el problema era Abías. Y Abías era un descendiente de David. Y quiero que piense, Abías tenía que haber recogido toda la maldad de David. Y la Biblia nos dice: pero a pesar, repita conmigo, a pesar. Quiero que piense, a pesar del pecado de Abías, a pesar de que Abías no lo había hecho bien delante de Dios, a pesar de que Abías se había comportado mal, a pesar de que el pecado de Abías le había salido, dice la Biblia, el Señor recordó el amor de David. Y quiero que circule la palabra: el Señor recordó. El Señor recordó el amor de David. Escucha esto: y no permitió que se acabara la dinastía de David. ¿No le parece maravilloso que Jesús, cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos estén haciendo las mismas cosas que nosotros hicimos, Dios se acuerde de nosotros y destruyas las obras del pecado en ellos? Y ellos van a estar pasando. Miren, el otro día pasaba y decía: ¿qué tal si mis hijos y mi hija vive todo lo que yo hice? Quiero contarle una cosa, y se lo he dicho muchas veces. Si usted supiera todo lo que yo hice antes, yo no sería su pastor. De la misma manera, si yo supiera todo lo que usted ha hecho, usted no estaría en esta iglesia. Si yo lo supiera. Y yo decía: Señor, si tú haces justicia y mis hijos tienen que pagar por todo lo que yo hice, no llegarían a la esquina. Pero hoy, en Jesús, me recuerdo que debido al amor que yo tengo por Él, Él quita las obras de Satanás en mi vida, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, hasta 1000 generaciones. ¿Cierto que sí? Amén. Dele un aplauso, Señor. Quiero que piensen eso. Este es Jesús, el cual predicamos hoy. Este es el Jesús que usted se ha acercado. Este es el Jesús que no parece gran cosa, pero cuando usted entra en Él es tan maravilloso
Este es el Jesús que cuando usted viene sin esperanza, usted lo conoce y hace toda una gran obra. Este es el Jesús que nos saca de lo más profundo. Este es el Jesús del que estamos hablando. Y este es el Jesús que dice Dios que puede comenzar. Pero necesita una parte. Necesita nuestro consentimiento. Él necesita su consentimiento. Y su consentimiento no es simplemente una palabra. Es un deseo profundo de su corazón. Luego lo expresa con una palabra. Entonces, ¿cómo puedo, que es la última parte y el grupo de alabanza puede acercarse muy despacio, cómo puedo detener el efecto del pecado en mí? Pastor, me has dicho qué es y yo entiendo y estoy pasando. Y quiero decirle lo mismo que dijo Pablo. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 20:21. Y con esto termino. Pablo dijo así: en esta vida, escuche lo que dice, en esta vida he tenido un solo mensaje para judíos y griegos por igual. Escuche lo que quiere decir esto. Pablo dice, solo he tenido un solo mensaje para gente de fuera que no conoce a Dios. Es decir, si usted hoy está aquí sentado y no conoce y no tiene una relación con Dios, este mensaje es para usted. Pero dice también para judíos, decir las personas creyentes, el mismo mensaje. Y el mensaje tiene 3 pasos. Escuche lo que dice. 1, la necesidad de arrepentirse del pecado. 2, de volverse a Dios. 3, de confiar en el Señor Jesús. Quiero que piensen esto. Usted tiene que dar 3 pasos. Primero, arrepiéntase de su pecado. Pero Señor, no quiero más esto. No quiero. Quiero aceptarte, necesito alguien que me limpie de mi pecado. 2, decida, dice, Señor, no quiero pecar, quiero aprender a odiar mi pecado. El siguiente paso es muy sencillo. Vuélvase a Dios, búsquelo de todo corazón. Búsquelo en la mañana, búsquelo en la tarde, búsquelo en la iglesia. Búsquelo. Es como si usted trajera una bomba y primero dijo, no quiero tener esta bomba y esto me va a matar en este momento, y usted se está arrepintiendo. Y el segundo es, busque a Dios, busque un lugar donde me pueda meter, donde me puedo ir. Señor, ¿dónde tienes un espacio para mí? Señor, te busco en la iglesia, te busco en la noche, te busco en la mañana, no sé, Señor, pero quítame de esto. Y tercero, confíe en Jesucristo. Confiar en Jesús quiere decir, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer, tú me puedes cambiar, pero yo necesito buscarte y necesito confiar en ti. Es obedecer, es seguirle hasta el final. Así es que anote esos 3 pasos allí. Primero, arrepiéntase del pecado. 2, vuelva a Dios. Estamos arriba. Vuelva a Dios. Y tercero, confíe en Jesucristo. No hay otro mensaje. No tiene hoy que vivir, no tiene que dar su vida, no tiene que pagar dinero, no tiene que hacer. Levántese y haga estos 3 pasos. Señor, me quiero arrepentir, quiero dejar mi pecado. Señor, quiero buscarte a ti, ¿dónde te puedo encontrar? Señor, quiero seguir confiando, tú vas a darme la respuesta. Y esa será la solución para su pecado. Quiero que aproveche este momento en Panes sin Levadura. Y aunque no es hoy Panes sin Levadura, pero Jesús es el pan que quita la levadura de tu vida. Jesús te puede convertir en un pan sin levadura. Y este es el mensaje de Dios. He llevado su pecado en mis hombros para que puedan ser libres del pecado. Y eso es lo que sencillamente nos dice Dios. Y es tan sencillo que simplemente debería ser un momento y ya. Pero Dios nos dice esta mañana, vengan a mí los que están cansados de pecar. Vengan a mí los que están mal por el pecado. Vengan a mí los que están asediados por el pecado. Vengan a mí los que están trabajados, atormentados por su pecado. Vengan a mí los que están cansados de pecar. Vengan a mí los que no creen que hay esperanza. Son sus palabras esta mañana. Vengan a mí y les demostraré que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Vengan a mí, te grita el Señor esta mañana. Vengan a mí, te grita desde lo más profundo de tu alma. No tienes que ser un adicto. No tienes que vivir
con el chisme, no tienes que ser un adicto a la aprobación, no tienes que quedarte en el resentimiento. Tu vida sexual no tiene que determinar tu vida. Déjame que yo sea el director de tu vida. Todo lo que hagas, déjame que yo te administre. El Señor te dice esta mañana: deja el pecado, corre hacia mí y quitaré el dolor, te haré limpio delante de Dios. El pecado quedará limpio. Vuelve, corre a mí y voy a hacer limpia tu familia. Voy a quitarte el deseo de pecar. Corre a mí y voy a quitarte todo el pecado. Corre a mí y voy a quitarte la culpa que tienes, que no te ha dejado. Corre a mí, corre a mí, corre a Jesús. Corre a Jesús y voy a quitar las consecuencias en tu familia. Vas a recibir misericordia, dice el Señor esta mañana. Corre a mí, dice su palabra. Señor, quiero que me limpies. Señor, deseo que me limpies. Señor, quiero correr a ti esta mañana. Limpiarte, limpiarte, limpiarte. Quiero correr a ti. Vengan acá al frente los que quieren ser limpiados de su pasado, de su presente. Yo iré con ustedes porque también necesito ser limpiado. Señor, aquí estoy, Padre, de rodillas ante ti. Quiero tu perdón esta mañana. Quiero que me perdones, Señor. Quiero que me limpies. Vengo acá, Señor, a presentarme ante ti, Señor. Quiero que vengas, Señor. Creo que tú puedes perdonar mis pecados. Creo, Señor, que tú puedes detener esta catástrofe en mi familia. Creo, Señor, que tú me puedes dar otra oportunidad. Creo, Señor, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Creo en el nombre de Jesús. Vengan acá todos los que necesitan ser limpiados. Es un pequeño acto de fe ante tan desastrosas cosas que hemos hecho. Solo nos pide: cree en mí. Cree en mí, no está pidiendo otra cosa. Cree en mí esta mañana y voy a limpiarte. Voy a acabar con tus adicciones. Voy a darte una nueva familia. Voy a perdonarte. Si te llamaban engañador, te voy a llamar Israel. Si te llamaban el nombre, el que dañaba, el que pecaba, te voy a dar otro nombre. Es el nombre de Jesús que te voy a dar. Y vas a recibir un nombre nuevo, un creyente para Él. Iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete esta mañana. Dile: Señor, límpiame, límpiame. Vengan más adelante los que están acá y hagan espacio para los que vienen. Señor, limpia, 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 limpia. Y todo aquel que quiera recibir perdón, solamente levante la señal. Señor, aquí estoy, necesito, es mi señal. Mi señal es que necesito que me perdones. Mi pecado me ha consumido, me persigue, me ha alcanzado. Y tú hoy me dices palabras que nadie me ha dicho: que puedes y quieres perdonar mi pecado. En el nombre de Jesús, hoy te quiero pedir, Señor, que vengas a esta iglesia, que limpies. Que si hay alguien que necesite ser restaurado en su vida, pase al frente y reciba perdón. Que si hay alguien en esta casa, Señor, que necesite otra vez un impulso, una frescura, hoy yo te pido que la vengas a dar, Señor. Aquí no hay magia, aquí hay fe, Señor. No hay nada más.